acerca del procedimiento preventivo de crisis en Nación y en la provincia de Buenos Aires. La doctora Elizabeth Campos va a tratar un análisis del artículo 223 bis acerca de las suspensiones concertadas y futuro planteo de nulidades. Ahora sí, Elizabeth, te escuchamos. Bueno, primeramente, bueno, ya como buenas tardes a todos. Sé que hay muchos colegas que han quedado, en este caso, afuera por el tema del tope, en este caso el Zoom tiene hasta 100 personas y nos permite una hora. Así que, bueno, más que nada, sé que muchos me están escribiendo, quédense tranquilos que de todas formas van a estar guardadas las distintas exposiciones de los distintos, en este caso, disertantes del día de hoy. Bueno, hoy más que nada el tema que de alguna manera elegí para poder en este caso abordar, que me parece un tema muy importante, es un análisis del 223 bis de la LCT. Sé que, bueno, se ha hablado mucho respecto a este artículo 223 bis y que se ha convertido, por así decirlo, como en una tipo estrella, digamos, en esta situación de pandemia. Todos hablan del 223. Sin embargo, me gustaría, en primer lugar, más que nada, es un abordaje crítico que realizo con respecto a este artículo. Primeramente, en principio, quiero destacar que, en definitiva, el 223 va en contra de lo que es, en este caso, de la normativa de emergencia. Y bueno, voy a desarrollar, en definitiva, por qué considero que va en contraposición, en definitiva, con las distintas normas que se fueron dictando desde el DNU 297, que es el que, de alguna forma, establece este aislamiento preventivo obligatorio desde el día 19 de marzo de este año. En primer lugar, tener en cuenta que el artículo 8 del DNU 297/2020 establece un principio muy importante, que es el principio de la intangibilidad salarial, es decir, que se le debe garantizar al trabajador el goce íntegro de los salarios. Por otro lado, sabemos muy bien, como bien lo estaba analizando el doctor Sergio, en este caso Gutiérrez, con respecto a la prohibición de despidos, sabemos que tenemos al DNU 329, donde prohíbe los despidos, en este caso sin causa, como también aquellos despidos por fuerza mayor o disminución de trabajo, y lo mismo lo hace con el tema de las suspensiones, ¿sí? Suspensiones por fuerza mayor y disminución de trabajo. Sin embargo, en el artículo 3º de la segunda parte de este DNU 329, que prohíbe los despidos, podemos ver la aparición de este famoso 223 bis, estas llamadas suspensiones concertadas. Esto trae, en primer lugar, ahí, en esta cuestión, quiero mencionar algunas disposiciones que me parece, en este caso, fundamentales antes de continuar con el desarrollo de este análisis. Y en principio, quiero mencionar el artículo 2 del DNU 297/2020, establece que deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse de concurrir a sus hogares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías, espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública. Por otro lado, la resolución 279 del Ministerio de Trabajo, en su artículo 6, también habla de la abstención de concurrir al lugar de trabajo, que implica la prohibición de hacerlo, salvo en los casos de excepción, es decir, en aquellos casos donde la actividad de trabajadores que hayan, en este caso, trabajadores esenciales que se encuentren dentro del artículo 6 del DNU 297. Es decir, que hay ciertos trabajadores que no pueden, en este caso, no pueden concurrir, en este caso, a su lugar de trabajo, salvo esas excepciones que yo estaba mencionando en el artículo 6. Un tema que me parece fundamental en esta cuestión es no se puede suspender lo que ya se encuentra suspendido, ¿sí? Eso en primer punto. Claramente por eso he leído más que nada tanto el artículo 2 del DNU 297 como la resolución del Ministerio de Trabajo 279.
el trabajador, en este caso, no concurre, obviamente no va a concurrir a trabajar justamente por este tema del aislamiento preventivo obligatorio, salvo estas excepciones que mencionaba de actividades esenciales. Ahora bien, vamos a continuar con respecto a este análisis. Lo que ocurre es cuando uno habla del 223 bis, que no crea una causal autónoma, no crea una nueva causal autónoma de suspensión, hace que, de alguna forma, nosotros tengamos que remitirnos, ¿sí?, a los artículos 218 al 222 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde allí se encuentran previstos las suspensiones por fuerza mayor, por falta o disminución de trabajo, que hoy están prohibidas, por lo cual es un poco muy contradictorio el DNU 329, porque por una parte prohíbe las suspensiones, ¿sí?, prohíbe suspensiones con fundamento en fuerza mayor, falta o disminución de trabajo, pero por otro lado nos abre la puerta del 223 bis, y que yo sepa, el 223 bis no crea ningún tipo de causal autónoma, por lo cual me tengo que remitir claramente a los artículos 218 y al 222. Y por otro lado, tener en cuenta que conforme a estos artículos 218 al 222, claramente para este tipo de suspensiones es necesario y es obligatorio iniciar el procedimiento preventivo de crisis que estaba desarrollando la doctora Mariana Montanati, previsto en los artículos 98 y subsiguientes de la Ley 24013. Sin ir más lejos en esta cuestión, quiero mencionar que aquellos acuerdos que hayan sido acuerdos homologados por el SECLO, como también acuerdos que fueron homologados por el Ministerio de Trabajo, son acuerdos nulos. ¿Y por qué digo que son acuerdos nulos y en donde inclusive hay fraude a la ley? Y lo voy a fundamentar con estas normativas, que claramente las tenemos tanto en nuestra Ley de Contrato de Trabajo, que es una ley de orden público 20744, y por otro lado también con otras normas que tenemos en el Código Civil y Comercial de Nación. El artículo 12 del Código Civil y Comercial, en el capítulo 3, que está titulado como Ejercicio de los Derechos, Orden Público, Fraude a la Ley, quiero leer esta parte, dice: el acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo a lo prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En este caso, el acto 223 bis, entre paréntesis, debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. Tenemos una norma imperativa, tenemos un artículo 2, que yo bien mencionaba al comienzo del DNU, el artículo 2 del DNU 297, que dice que hay trabajadores que no pueden concurrir a trabajar, y el Estado, en ejercicio del poder de policía, lo que dice es no pueden concurrir a trabajar. Por otro lado, el artículo 8, que ya también lo he mencionado, garantiza el goce íntegro de los salarios. Tenemos una norma imperativa, bien, por lo cual entiendo que claramente hay un fraude aquí en la ley, en el artículo 12, que bien leía, del Código Civil y Comercial. Y si nos vamos a la Ley de Contrato de Trabajo, por otro lado, también nos dice que será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea de alguna manera aparentando normas contractuales, no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedarán regidas por esta ley. ¿Sí? Bueno, eso es lo que me refiero con respecto a que digo que hay un fraude a la ley con este tema del 223 bis. Por otro lado, quiero también analizar algo muy importante, y me parece, en esta cuestión, es el tema del vicio de la voluntad del trabajador, ¿sí? Esto lo podemos encontrar en el artículo 276 del nuevo Código Civil y Comercial, donde nos habla de la amenaza injusta. Y lo voy a leer. Dice: la fuerza irresistible y las amenazas que generan un temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puede contrarrestar o evitar en la persona o bienes de las personas o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas deben ser juzgadas teniendo en cuenta, escuchen esto, teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso.
Por lo cual, claramente que el trabajador, obviamente que se encuentra en una situación de sufrir un grave mal inminente, porque no le queda otra que aceptar, en cierta manera, esta reducción salarial del 223, porque si no se va a quedar con las manos vacías, ¿sí? Por otro lado, en cuanto al objeto, ¿sí? El objeto, me refiero, el artículo 279 del Código Civil y Comercial dice que el objeto no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral y las buenas costumbres, y que tampoco que vulnere el orden público. Y digo yo, claramente que tenemos un objeto prohibido. Y sin ir más lejos, claramente lo vuelvo a argumentar a este objeto prohibido cuando estaba mencionando al comienzo de mi exposición, que bien decía que claramente hay en este caso, una abstención de ciertos trabajadores de no concurrir al trabajo, salvo aquellos esenciales y también aquellos que puedan realizar las tareas a través del teletrabajo, pero no para todas las actividades. Por lo cual me encuentro con un objeto prohibido. Y por otro lado, cuando hablaba del vicio de la voluntad, del 276 del Código Civil y Comercial, recuerden ustedes que todo acto voluntario, conforme al artículo 260 del Código Civil y Comercial, dice que tiene que ser ejecutado con discernimiento, intención y libertad. Y me encuentro con que el trabajador se encuentra viciada la voluntad del trabajador por esta amenaza injusta, ¿sí? Que es lo que estaba en este caso, de alguna forma, mencionando en cuanto al articulado. Por otro lado, también podemos fundamentar la nulidad, y aquí un artículo muy crucial en esta cuestión es el artículo 332 del Código Civil y Comercial, que está titulado como, en este caso, vicio de los actos jurídicos, en el capítulo 6, sesión primera. Y lo quiero leer porque me parece fundamental, y puedan ustedes en este caso escuchar bien. Dice: puede demandarse la nulidad o la modificación de los derechos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, dice, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ello una ventaja patrimonial, evidentemente desproporcionada y sin justificación. Y justamente digo, acá no creo que tenga más que aclarar, porque en alguna forma, claramente que hay una ventaja patrimonial para el empleador. Y por otro lado, este artículo 332, que en este caso estoy de alguna manera, por así decirlo, recitando, nos habla de un vicio de lesión subjetiva, ¿sí? Se está explotando la necesidad del trabajador, porque el trabajador no le queda otra, de alguna manera, por así decirlo, de aceptar este recorte o reducción salarial, ¿sí? Porque si no, en definitiva, ¿de qué va a vivir? ¿Sí? Me pongo a pensar. Bueno, para continuar, yo lo que también digo en este tema del 223, el 223 va en contra y coaliciona no solo contra la normativa de emergencia, contra el artículo 8 del DNU 297, va en contra también de las normas protectorias, de la irrenunciabilidad de los derechos. Por otro lado, también del famoso fallo de Bisotti, cuando nos dice que el trabajador es sujeto de tutela, en este caso sujeto de tutela, perdón, en este tema. Por otro lado, tenemos el convenio 95 de la OIT también, que nos habla del tema de los salarios, el fallo Pérez Condisco, y así también tenemos más jurisprudencia respecto a esta cuestión. En el caso de que existiera duda, porque seguramente muchos dicen tengo duda, podemos acudir a la LST en su artículo 11, que dice que cuando una cuestión no puede resolverse por aplicación de normas que rigen el contrato de trabajo o por leyes análogas, se, en este caso, decidirá conforme a los principios de la justicia social. También dice a los principios generales del derecho de trabajo, la equidad y la buena fe, por lo cual, ante duda, estaría bueno que nos remitamos al artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para continuar, yo veo que, bueno, muchos empleadores en esta cuestión mencionan de que se encuentran en un caso de fuerza mayor previsto en el artículo 1730 del Código Civil y Comercial. Sin embargo, habría que aclarar que la fuerza mayor, que muchas veces es alegada obviamente por el empleador, no solamente en este caso la fuerza mayor es invocada por el empleador, es una fuerza mayor que también de alguna manera
lo perjudica al trabajador. Ambos, es para ambas partes, no rige solamente para el empleador. Y por otro lado, como todo principio general tiene su excepción, la fuerza mayor también establece una excepción cuando dice salvo disposición legal que establezca lo contrario. Y nosotros sí tenemos una disposición que establece lo contrario. Y la normativa de emergencia manda a abonar el pago de los salarios en forma íntegra. Artículo 8 del DNU 297, principio de intangibilidad salarial. Sin ir continuando con esta cuestión, también quiero resaltar, por otro lado, que me parece en esta cuestión que va a dar mucha tela para cortar en esta cuestión, es el tema del SECLO. El SECLO, a través de la disposición 290/2020, en este caso que es del año, obviamente de este año, del 11 de mayo, le otorga una competencia que no le corresponde al SECLO de homologar los acuerdos del 223 bis. ¿Y por qué digo que el SECLO no tiene competencia alguna? Primeramente, porque justamente si nosotros leemos el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, en primer lugar podemos claramente advertir que en este caso el SECLO va a ser competente para reclamos individuales y plurindividuales cuando exista controversias de derecho. Pero en el caso del 223 bis no nos encontramos con controversias. Estamos hablando justamente de suspensiones concertadas que pueden ser individuales o colectivas, por lo cual claramente que el SECLO es incompetente para poder homologar cualquier tipo de acuerdo del 223 bis. ¿Sí? En este tema, continúo con el tema del SECLO, en esta cuestión, porque también quiero mencionar que el artículo 1, ¿sí?, de la ley 24.635 sobre conciliación laboral obligatoria, justamente menciona, es competencia del SECLO, en este caso, intervenir para reclamos, repito, individuales y plurindividuales que versen sobre conflictos de derecho, de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. Y por otro lado, me llama poderosamente la atención en cuanto al tema de la intervención del SECLO, que basta con que el empleador efectúe una presentación inicial donde puede adjuntar la nómina de todos los trabajadores, ¿sí? Y en este caso, el empleador lo que hace es prestar declaración jurada de las firmas insertas de todos los trabajadores. Pero, sin embargo, hay que recalcar algo importante. No se le exige la ratificación personal del trabajador, por lo cual, claramente, está vulnerado aquí, no se cumple con el consentimiento informado, porque el trabajador no solamente que no va a ratificar personalmente ese acuerdo del 223 bis, sino que la autoridad de aplicación, que en este caso no es el SECLO y es el Ministerio de Trabajo, ni siquiera le va a leer el contenido del acuerdo, por lo cual, vuelvo a repetir, se encuentra violado su consentimiento informado. Continuando con esta cuestión del tema del SECLO, que como vuelvo a repetir, también esos acuerdos, en este caso, seguramente van a estar sujetos a planteos de nulidad a futuro. Quiero también recalcar algo importante también, es en cuanto a, voy a hablar también sobre el tema del Ministerio de Trabajo, un poquito más adelante, pero también me parece importante mencionar que nuestra ley de negociación colectiva, la ley 14.250, en su artículo 16, establece que en el caso de intervención de comisión paritarias, no excluye ni suspende el derecho de los interesados a iniciar directamente la acción judicial correspondiente. ¿Sí? Esto también es fundamental. El trabajador tiene todo el derecho de presentarse a la justicia de alguna forma y plantear las nulidades que considere pertinentes. Por otro lado, también sabemos muy bien que la CGT y la UIA han, en este caso, celebrado un convenio marco con lineamientos generales, donde establecen por un plazo de 60 días, donde no se encontrarían, en este caso, incluidos los grupos de riesgos, y un recorte salarial del 75% del salario neto. Sin embargo, por otro lado, me he encontrado con otros convenios, de alguna forma, que de alguna manera han, por así decirlo, otros convenios también, que inclusive la reducción salarial está por debajo del 75%. Y ahí también juega el artículo 18 y 19 de la Ley de Negociación Colectiva 14.250 en cuanto a que un convenio de ámbito menor no puede, de alguna forma, en este caso, no puede negociar por debajo de un convenio mayor. Y sí, hay varios convenios que están de alguna manera
efectuando un recorte salarial que va por debajo del 75%, que es de alguna manera el convenio que fue celebrado por la CGT y la Unión Industrial Argentina. Bueno, con respecto a la ley, sigo con la ley de negociación colectiva, artículos 7 y 8, también nos habla de que siempre se va a tener que, de alguna manera, por así decirlo, mejorar las condiciones del trabajador, pero siempre respetando un piso mínimo. Yo puedo negociar, en este caso, como digo, en este caso, para poder, de alguna manera, como digo, no para abajo. Yo tengo que negociar para arriba. Y el piso mínimo, que muchos preguntan, el piso mínimo yo lo encuentro que de alguna forma se encontraría claramente en el artículo 8 del DNU 297 cuando nos habla de la intangibilidad salarial. Bueno, para continuar, en este caso, y no quiero extenderme en el tiempo, en esta cuestión hablaba del convenio de la CGT y de la UIA, que tiene una aplicación retroactiva al 1 de abril, ¿sí? Es un convenio, este convenio más que nada convenio madre, se firmó el 27 de abril, que también, de alguna manera, hoy por hoy está sujeto a una revisión judicial que voy a mencionar en un fallo posteriormente final. Con respecto al Ministerio de Trabajo, a través de la resolución 397 de del 2020, establece un procedimiento para poder homologar los famosos acuerdos del 223 bis. Y se establecen tres puntos importantes. El primero, directamente el Ministerio de Trabajo lo que va a hacer es homologar automáticamente aquellos acuerdos que cumplan con los lineamientos del convenio madre de la CGT y UIA, y eso es una homologación automática, que deja mucho que pensar. Segundo punto, en el artículo segundo, por otro lado, dice que las empresas pueden presentar un listado de trabajadores. Se le corre una vista al sindicato por 3 días. Y si el sindicato no contesta nada, ese silencio se lo tiene por aceptado y se homologa. ¿Sí? Algo que quiero destacar también en esta cuestión es el que los sindicatos no representan, en este caso, representan el interés colectivo de los trabajadores, pero no van a representar el interés individual del trabajador, ¿sí? Con respecto al artículo tercero, ¿sí? Que es estamos hablando todo dentro de la resolución 397, que es la que establece todo el procedimiento para homologar los acuerdos del 223, dice que en aquellos casos en que no se cumplan con los lineamientos, quedará la revisión a un control de legalidad para aquellos acuerdos, digamos, que no respeten los lineamientos del convenio madre. Por otro lado, ahí estos son los 3 puntos fundamentales. Algo que también me llama poderosamente la atención, que también en el convenio de la UON, de la Unión, en este caso de lo que es la UON específicamente, si ustedes leen el convenio de la UON, habla también de que se dejará salvo los derechos del trabajador, porque justamente acá es un punto importante, el tema de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta resolución 397 del Ministerio de Trabajo, por la cual se establece un procedimiento para homologar, y prácticamente diría yo automáticamente, muchos acuerdos del 223 que cumplan con los parámetros del convenio madre, ha sido de alguna manera prorrogada por la resolución 475/2020 del 5 de junio del 2020, una prórroga por 60 días. Y también algo que quiero resaltar en esta cuestión es que con respecto a este tema del procedimiento del Ministerio de Trabajo, no hay, y esto sí lo quiero resaltar, no hay un verdadero control para determinar si la empresa está atravesando una crisis económica que le impida afrontar el pago de los salarios. Es decir, cumplimos solamente con los lineamientos generales del convenio, en este caso de la CGT y la UIA, y es directamente ese acuerdo homologado automáticamente. Pero nadie controla si realmente esa empresa está atravesando una crisis económica y se incumple con el procedimiento preventivo de crisis que viene, en este caso estaba desarrollando la doctora, previsto en el artículo 98 y subsiguientes de la ley 24013 y también por el decreto 328/88. Bueno, para ir de alguna forma viendo en este caso puntos finales también en esta cuestión, quiero mencionar también el famoso tema del ATP.
El ATP, de alguna manera, que está de alguna forma, por así decirlo, dentro del decreto 332/2020, este programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción, donde tenemos el famoso salario complementario. El salario complementario, que es esta ayuda del Estado, donde abona el 50% del mismo. Y hay algo que me gustaría recalcar en esta cuestión, es que este salario complementario al momento de su otorgamiento, no se efectúa un análisis de los antecedentes de las empresas que la solicitan, ni su comportamiento pasado sobre rentabilidad y giro de utilidades. Por lo cual, de alguna forma, al no hacer una evaluación como corresponde al momento de otorgar el salario complementario, lo que termina ocurriendo es que lamentablemente terminan muchas pymes que realmente necesitan ese salario complementario, y yo me encuentro, porque si bien soy abogada de parte trabajadora, también me llegan muchas consultas de muchas pymes y me dicen, doctora, no me llegó el salario complementario. Y esa pyme sí la necesita, seguramente le está siendo otorgada a otras empresas que quizás no la necesitan, justamente porque hay un problema que vuelvo a repetir, en donde no se analiza, y quiero ser reiterativa, los antecedentes de las empresas que la están solicitando, su comportamiento pasado, la rentabilidad y el giro de utilidades y demás. Entonces, no llega donde tiene que llegar. Y no puede ser que de alguna forma pongamos en cabeza del trabajador, que claramente sabemos muy bien que tenemos un artículo 14 de la Constitución, donde establece una participación en las ganancias que no ha sido reglamentario, entonces no podemos pretender que en esta situación de emergencia participe en las pérdidas. No me parece que sea la solución. Por otro punto, también quiero recalcar esta cuestión, dado que sabemos que el procedimiento que ha establecido el Ministerio de Trabajo de Nación en esta cuestión para poder homologar los acuerdos del 223 bis, que yo los considero, en este caso, desde mi opinión, en este caso va a dar lugar a muchos planteos de nulidad y muy bien fundamentados en esta cuestión, se dictó el decreto 529/2020, que establece que los límites temporales de 30 días anuales por suspensiones fundadas por falta de trabajo, 75 días al año por las otorgadas por fuerza mayor, de alguna manera, no esos límites temporales de suspensión que prevé el 218 al 222 no se van a aplicar para el 223 bis. Es decir, que para el caso del 223 bis, de alguna forma no hay límite temporal alguno y en cierta manera se va a extender hasta lo que dure el aislamiento preventivo obligatorio. ¿Sí? Este decreto también me hace mucho ruido, claro, para no tener que estar prorrogando lo que directamente dicen, bueno, en definitiva, no rigen estos límites temporales y por lo cual van a regir hasta tanto dure el aislamiento preventivo obligatorio, que sabemos que tanto en el AMBA como también lo que es en Nación, volvimos a fase 1. Bueno, por otra, para ir en esta cuestión, quiero cerrar en un tema que me parece fundamental, porque sí tenemos jurisprudencia en esta cuestión, y quiero más que nada resaltar un fallo que me parece muy, muy importante, que es un fallo del juzgado 63, que está caratulado como Baratucci Milagros Rosalba contra Arcos Dorados, Argentina Sociedad Anónima, sobre medida cautelar. Es un fallo del 11 de junio del 2020, donde una trabajadora que trabaja para una empresa multinacional, McDonald's, ¿sí?, cuya denominación social es Arcos Dorados Argentina Sociedad Anónima, solicita que se le abone el pago íntegro de los salarios, dado que la misma goza de una licencia paga por ser por progenitora, a cargo de una menor, conforme lo que establece el DNU 297 y por otro lado la resolución 207 del 2020. Y yo quiero a mí, en esta cuestión, que ustedes puedan, de alguna manera, sacar sus propias conclusiones en cuanto a que esta trabajadora lo que reclama es la nulidad, porque hubo un acuerdo celebrado entre la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, en este caso confiteros, heladeros, pizzeros, alfajores, junto con la Cámara Empresarial, donde acordaron de alguna manera este 223 bis. Yo le hago una pregunta a una empresa multinacional en esta cuestión, como es la empresa Arcodorados, de alguna forma, pues está en condiciones de abonar el pago íntegro de los salarios. Me hace mucho ruido. ¿Qué resolvió la justicia? Por eso digo, como hay una utilización
claramente innecesaria para empresas que no empresas, obviamente, como es este caso, empresa multinacional, que se están valiendo del 223 bis para no abonar, en este caso, los salarios completos a los trabajadores. Este es un ejemplo del cual, y de los muchos que también, obviamente, fallos que tengo más, pero voy a mencionar a este de alguna manera como uno. ¿Qué resolvió la justicia en este expediente que estoy mencionando, que es, vuelvo a repetir la carátula, Baratucci Milagros Rosalba contra Arcos Dorados Argentinos sobre medida cautelar? Termina resolviéndose de alguna forma que se hace lugar a la medida cautelar solicitada y se intima a la demandada Arcos Dorados Argentina Sociedad Anónima para que dentro del plazo de 48 horas abone los salarios impagos devengados por la reclamante Milagros Rosalba Baratucci desde la fecha pretendida en el inicio, ¿sí? Y luego también tener en cuenta, sí, voy a ir cerrando, ya finalizo, déjame en esta cuestión cerrar una cuestión por un fallo que también es muy reciente, que es en este caso, sí, ya cierro. Se nos acaba el tiempo. Ya cierro. Cierro con un fallo que es... Cuando reiniciamos, tenés 5 minutos más. ¿Qué te parece? Dale, perfecto, porque ya igual ya estaba por finalizar. Muy bien, 5 minutos más y volvemos todos con la misma En este caso, lo que se refiere, la resolución, en este caso del Ministerio de Trabajo, por la cual, en este caso, habilita un procedimiento para homologar los acuerdos del 223 bis. Hoy por hoy tenemos, en este caso, hay un expediente que está obviamente tramitando en la sala 10 de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, que está caratulado como Jopart. El expediente lo pueden ubicar de esa forma. Me parece muy importante resaltar Jopart. Ahora le paso el auto caratulado. Jopart contra Ministerio de Trabajo sobre medida cautelar. ¿Por qué me parece importante resaltar digamos, esta carátula de este expediente, de este fallo en particular? Porque justamente digamos, se inicia es una acción declarativa donde se pide una medida cautelar de no innovar. Una medida cautelar de no innovar, más que nada, solicitando, más que en sí, esta redundancia, pero el dictado de una medida cautelar de no innovar para que se suspenda, para que el Ministerio de Trabajo deje de homologar los acuerdos que estaba mencionando del 223 bis. En Nación, la homologación es muy automática y claramente lo que yo estaba desarrollando anteriormente. En la provincia de Buenos Aires se exigen, dentro de todo, otros requisitos, son un poquito más severos a la hora de homologar el 223 bis, te piden la justificación, en este caso balances, contables y muchas cosas más que en Nación no te lo permiten. Sin embargo, en estos autos Jopart, ¿sí?, en trámite en la sala 10 de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, en un principio se había rechazado la habilitación de feria, se apeló y la Cámara, en este caso la sala 10, de alguna manera, hoy por hoy tiene que resolver con respecto a la medida cautelar de no innovar solicitada a fin de que en este caso se pueda suspender de alguna manera estas homologaciones que viene desarrollando, que viene de alguna manera homologando el Ministerio de Trabajo. Por otra, para cerrar, seguramente es un cierre y nada más en esta cuestión, quiero mencionar también que con respecto a aquellos acuerdos, porque muchos me van a decir seguramente, doctora, los acuerdos están homologados en sede administrativa, homologados por el Ministerio de Trabajo, por lo cual hace cosa juzgada. Nosotros tenemos un plenario, que es el fallo plenario 137, la False Ángel contra Casa Enrique, que es un fallo muy conocido, donde justamente este fallo plenario lo que menciona es que no habría una posibilidad, por así decirlo, de una revisión judicial a un acuerdo que haya sido homologado en sede administrativa, ¿no? El famoso, cuando nosotros vamos a un SECLO o al ministerio, nada tiene más por reclamar, como que de alguna forma nada puede reclamar. Sin embargo, este fallo, la falsa, 157, también nos encontramos con otros fallos, porque a partir de, en este caso, a partir del fallo Vivas, por ejemplo, Miguel Ángel contra Peugeot, y así también tengo otro fallo para mencionar, que es el fallo Gola Jorge, de alguna manera se ha admitido
la justicia la posibilidad de que los trabajadores puedan cuestionar judicialmente aquellos acuerdos que hayan sido homologados en sede administrativa, más allá de este fallo plenario que he mencionado, el fallo plenario número 157. Con respecto, por otro lado, también quiero mencionar en cuanto a un fallo jurisprudencial que me parece fundamental también resaltar, es el fallo ATE contra la Municipalidad de Salta. ¿Por qué me parece importante resaltar el fallo ATE contra Municipalidad de Salta? Que los invito a que puedan de alguna forma también leer una lectura íntegra de este fallo importante, porque si bien más allá de destacar todo lo que tiene que ver con el tema de la libertad sindical, a lo que nos trae en cuestión de este análisis del 223 bis, nos habla de una protección constitucional a un salario, en este caso, justo. ¿Sí? Hace mención el fallo Aquino, el fallo Bisotti, el fallo Madorrana, el fallo Pérez Condisco, entre otros fallos más también. Y por otro lado, en el caso ATE, lo que había ocurrido es que a través de una ordenanza municipal en un contexto de emergencia se habían rebajado los salarios. Y en este fallo ATE, contra Municipalidad de Salta, se de alguna manera deja bien en claro en esta cuestión que en situaciones claramente de emergencia como la que estamos viviendo hoy por hoy, no podemos tocar los salarios del trabajador. ¿Sí? No podemos tocarlo. Eso me parece un precedente importante a la hora de fundamentar también la nulidad, en este caso del 223, con lo que venía desarrollando al comienzo de la charla en cuanto al vicio de la voluntad. Por otro lado, tener en cuenta también que el trabajador, cuando se encuentra negociando, por así decirlo, en estos acuerdos individuales del empleador con el trabajador, me pregunto yo que claramente nos encontramos con una situación de hiposuficiencia negocial, porque en el derecho del trabajo tenemos una relación asimétrica, una relación oblicua, por lo cual claramente que no va a ser el trabajador no se encuentra en una posición de poder de alguna forma de un primo plano de igualdad para poderse hablar con el empleador, que claramente tendrá una asistencia jurídica, y muchos trabajadores lamentablemente no lo tienen tampoco. Entonces están a veces no tienen una debida información y bueno, de alguna manera se ven obligados a firmar este 223 que estaba mencionando. Por otro lado, también quiero que tengamos en cuenta que es lo que me ha llegado, digamos, de trabajadores que me dicen, doctora, me obligan a firmar el 223 bis y yo no quiero firmar. Y lo digo claramente en esta cuestión y sabiendo que estamos ante una situación dura de emergencia, el trabajador no puede decir, no, mire, la verdad que no voy a firmar el acuerdo, porque claramente dice, si no, o sea, no firmo, porque si vos no firmás no vas a cobrar. Pero eso no significa que el día de mañana, cuando se levante la feria judicial, como quien diría, podamos plantear la nulidad de esos acuerdos, repito, homologados tanto por el Ministerio de Trabajo, autoridad de aplicación, y la competencia del SECLO, que el SECLO es más que cuestionable porque el SECLO no puede homologar nada, porque el SECLO, en definitiva, hay que ceñirse a lo que dice la ley, no tiene ningún tipo de competencia para homologar los acuerdos de 223 como lo viene haciendo. Recordemos, suspensiones concertadas, no hay controversia. Y por otro lado, cuando viene ese trabajador y me dice, doctora, no me queda otra más que aceptar el 223, que no implica más que una reducción del salario, lo que yo hago es decirle, está bien, lo vas a recibir, pero lo vas a recibir como un pago a cuenta del total de lo que te deben. En consonancia al artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando nos habla que del pago insuficiente, el pago tiene que ser total. Y por otro lado, el artículo 869 del Código Civil Comercial nos habla de la integridad y que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. Hoy, lamentablemente, el trabajador está obligado a tener que, de alguna forma, ¿sí?, percibir pagos, por así decirlo, que no dejan de ser parciales, porque es una reducción salarial en esta cuestión, lo cual será discutible. Y a modo de cierre, muchos también mencionan el tema de la imprevisión regulada en el artículo 955 y 956, pero tengamos en cuenta que la teoría, la famosa imprevisión, que tanto mencionan de alguna manera, esta imposibilidad de cumplir, la imposibilidad de cumplimiento, en el caso del 955 y 956 del Código Civil y Comercial, nos habla de una imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta, definitiva, de la prestación por caso fortuito o fuerza mayor. Pero hoy por hoy, en esta situación de emergencia, no nos encontramos con una imposibilidad que sea definitiva. Es una imposibilidad, por así decirlo, temporal. Entonces, tampoco, de alguna manera, tiene acogida la imprevisión. Y para
ahí ya finalizar en esta cuestión, quiero también en este punto, en esta cuestión, porque sé que seguramente muchos me van a decir las pymes, ¿no? Me van a decir, doctora, no podemos, finalizo ahí, me dicen las pymes, no podemos afrontar el pago. Lo que estaría bueno, a modo de cierre, es en este punto, que es muy difícil desarrollarlo, es que la ayuda realmente llegue a la pyme que la necesita, que se haga de alguna manera un antecedente, que se evalúe a quién se le va a otorgar el salario complementario, porque el salario complementario muchas veces está llegando a quien no lo necesita. ¿Sí? Y es el Estado el que tiene que de alguna manera seguir promoviendo distintos, obviamente, paquetes, llámeseles de ayuda a estas empresas, a las pymes. No es una cuestión que yo vaya contra las pymes, solo que considero que tiene que llegar donde tiene que llegar. Bueno. Bien, hasta ahí el tiempo, doctora. ¿Tu video está puesto ahí? Gracias por sus palabras, emotivas palabras, muy emocionadas. Evidentemente, todos la conocemos, doctora, sabemos su pasión por lo que es el derecho del trabajo. No es solamente una carrera que eligió, no es un kiosquito. Acá todos lo están aplaudiendo, me estoy dando cuenta. ¿Sí? Yo guardé aplausos para todos en general, pero realmente su exposición es un lujo siempre, siempre va a ser un placer escucharla. Pero tenemos a otros disertantes, la doctora a continuación, a ver, la doctora Patricia Leota. ¿Se encuentra la doctora Patricia? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. En esta etapa de la práctica procesal en situación de pandemia, vamos a escuchar a la doctora Patricia.